Ok, hello everyone y bienvenidos de regreso a su canal de YouTube. Como parte de mis actividades académicas, estoy participando en el curso de Power System Operation and Smart Grid. Yo estoy a cargo de lo que es la parte dinámica y la parte de protecciones en este módulo. Sin embargo, por cosas del destino me ha tocado tener que preparar algo sobre Economic Dispatch. Para las personas que me conocen bien saben que para mí todo lo que sea steady state no me es muy atractivo ni muy de mi apetencia, ¿no? Yo soy más de Power System Dynamics and Transients y ese estilo de cosas. Sin embargo, como les mencioné, me he tenido que dedicar en un par de vídeos a hablar de estos fenómenos de régimen estacionario. Para ser sincero, estos estudios de sistemas eléctricos de potencia en régimen estacionario. Entonces, con mi teaching assistant, Lee, hemos preparado un documento y hemos preparado un material para la parte de Economic Dispatch. La teoría no creo que sea pública de momento. Sin embargo, este video en particular está dedicado a una parte, digamos, una introducción breve al Economic Dispatch, solamente una generalidad muy sencilla y para presentar el documento. Y de ahí vamos a ir a un caso práctico. Ese caso práctico lo vamos a resolver en detalle, explicando cada una de los pasos que son necesarios para resolver el Economic Dispatch, en este caso con una sola restricción de igualdad. Y de ahí, bueno, estén atentos a los próximos videos que lo vamos a hacer con otros enfoques. Vamos a resolver el mismo problema utilizando diferentes herramientas. Entonces, sin mayor retraso, vamos a pasar a la resolución y a la introducción de Economic Dispatch. Bueno, inicialmente quisiera dar gracias a mi teaching assistant Lee, que ha estado trabajando muy fuertemente conmigo en el desarrollo de este material instruccional. Lamentablemente de momento no va a estar disponible este material, pero en el futuro es probable que sí esté disponible para las personas, ¿ok? Entonces comencemos aquí. Todo el mundo sabe que el problema de operación de sistemas eléctricos de potencia está relacionado con diferentes regímenes y que fundamentalmente cuando estamos en régimen estacionario, la herramienta de análisis que utilizamos es el famoso flujo de potencia, ¿no? Sin embargo, dentro del flujo de potencia hay una serie de variables de control y quisiéramos especificar esas variables de control para que satisfagan ciertas condiciones específicas de operación. Entonces, eso es lo que ha dado motivo a que aparezcan una serie de técnicas matemáticas que se han transformado en formas de cálculo. Entonces, han aparecido estas herramientas para resolver problemas específicos. Entonces, si nosotros estamos interesados en la optimización estática del sistema eléctrico de potencia, hay diferentes escalas de tiempo para resolver diferentes tipos de problemas de control y donde particularmente la función objetivo es bastante diferente, ¿ok? Uno de los controles más aburridos que hay para mí, por ejemplo, que soy del área de dinámica, es el AGC. El AGC es una de las versiones de las capas de control del control de frecuencia, ¿no? Entonces el AGC es bastante aburrido, tiene unas escalas de segundo y típicamente lo que busca este control, la función de objetivo, es minimizar el error de control del área, ¿ok? Entonces sujeto a restricciones tanto de las máquinas como algunas restricciones dinámicas. Pero el AGC es algo bastante aburrido, ¿ok? Después tenemos una escala todavía más aburrida, una escala en minutos, que es lo que nosotros típicamente tratamos de minimizar los costos de operación y algunos otros índices. Por ejemplo, en tiempos recientes se ha incluido dentro del despacho, dentro de la operación utilizando el flujo de potencia óptimo, lo que es las emisiones contaminantes. Entonces, la herramienta de cálculo para resolver ese problema de control es lo que nosotros llamamos el OPF, el Optimal Power Flow. Si vamos a unas escalas de tiempo un poco más lejos, por ejemplo, escalas de horas,
nosotros quisiéramos minimizar el costo de operación, pero sujeto también a otros índices. Y entonces es cuando nosotros comenzamos a incluir influencia de la fuente primaria de generación dentro de lo que es el problema de control de las unidades. Entonces el unit commitment o la coordinación hidrotérmica es típicamente el problema de control que se resuelve para minimizar los costos. Luego existe problemas que pueden tener escalas de tiempo que van a escalas de tiempo mucho más largas, por ejemplo, días, meses o años. Días, meses puede ser la coordinación hidrotérmica, los problemas de mantenimiento, intercambios programados, etcétera, pueden ser escalas de meses, y típicamente lo que nosotros queremos hacer es minimizar el impacto económico de esos mantenimientos programados y mantener los intercambios de manera tal que los costos de operación sean mínimos, ¿no? Por supuesto, todo esto sujeto a restricciones técnicas, pero al mismo tiempo restricciones de confiabilidad. Y finalmente, el problema de optimización de escala de tiempo más largo es el programar mantenimiento, ¿no? Y los planes de generación, ¿no? Que pueden ser también expansión. Entonces, básicamente lo que se quiere es minimizar el costo estimado de inversión o los costos de operación a largo plazo, considerando indicadores de confiabilidad, ¿ok? Entonces, este documento lo preparó muy bien Lee, y tiene bastante teoría. Ahí se habla de lo que son los costos de operación, lo que son los diferentes tipos de restricciones del problema de optimización, cómo se representan matemáticamente, etcétera. Sin embargo, en este video yo solamente quiero cubrir un ejemplo numérico particular porque es el que vamos a estar trabajando en varias plataformas, ¿no? Entonces me voy a ir al problema número... ¿dónde está el problema número 4? Aquí en el problema número 4 es un problema clásico de operación de sistemas eléctricos de potencia dentro del contexto de lo que es el despacho económico. Entonces, típicamente este problema, pues vamos a leer el statement, la declaración. Considere un sistema eléctrico de potencia simplificado en el cual las pérdidas de potencias asociadas al sistema de transmisión son despreciables. En el sistema hay una carga total de 10 megavatios y esta carga está siendo suplida por dos generadores, generador G1 y el generador G2. El costo de generación es lo que nosotros llamamos esta letra C con el subíndice G sub I, donde I es un índice que varía hasta el número de unidades de generación y donde los costos están representados en unidades monetarias por hora, ¿ok? Entonces, esas funciones de costo, ustedes pueden ver que para la unidad 1 es un polinomio bien sencillo de segundo orden, 0.5 más la potencia despachada más la potencia despachada al cuadrado. El costo de generación de la unidad número 2 es 1.5 más 0.5 por el despacho más 2 por el despacho al cuadrado, ¿ok? Estas ecuaciones están referidas entonces en unidades monetarias por hora, y las P son las potencias de despacho que están referidas en megavatios. Entonces, la pregunta en este ejercicio muy sencillo es calcular el valor óptimo del despacho de potencia activa de los generadores, es decir, calculemos PG1 y PG2, tal que se satisface que la suma de los despachos tiene que ser igual a la carga, ¿ok? Estamos hablando de un sistema simplificado, no hay pérdidas, entonces se puede hacer la suposición de que esas pérdidas son iguales a cero, y realmente esta sería la restricción de igualdad que va a tener el problema de optimización, ¿ok? De igual manera, se asume que estas unidades de generación son ideales, que no tienen ningún tipo de limitación técnica, ¿no? Entonces, no hay restricciones asociadas a estas unidades de generación. Entonces, la solución del problema es muy sencillo. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos dos variables de control. Si estamos en matemáticas, esas variables de control las llamamos X1 y X2. Pero en sistemas eléctricos de potencia la podemos llamar la potencia de despacho de la unidad 1 y la potencia despachada por la unidad 2, es decir, PG1 y PG2. Entonces, la ecuación que nos va a dar a nosotros la restricción de igualdad es que la suma de los dos despachos de estas unidades de generación tiene que ser igual a la demanda. Dicho en otras palabras, la potencia total despachada tiene que ser igual a la potencia total de la carga, en este caso 10 megavatios. Podemos reorganizar la ecuación y nos quedaría que el despacho de la unidad 1 más el despacho de la unidad 2 menos 10 megavatios debe ser igual a 0, ¿ok?
Segundo paso aquí es, conocemos que la función, el costo total de generación en este sistema va a ser la suma la suma de los costos individuales de generación. En este caso, la ecuación 1 es la ecuación genérica para n unidades de generación. Este problema solamente tiene 2 unidades de generación. Entonces, el costo total de generación va a ser igual a el costo de generación por la unidad 1 más el costo de generación de la demanda 2. Los colocamos dentro de la ecuación y tenemos aquí la ecuación, esta ecuación que estoy subrayando aquí de momento, es la ecuación que se refiere al costo de generación de todo el sistema, ¿ok? Por eso depende de los despachos de la unidad 1 y 2. Entonces, para resolver este problema de optimización, este problema de despacho, lo que tenemos que hacer es simplemente crear la función de restricción en caso de igualdad. La teoría nos dice que nosotros usamos la representación h en función de la variable de control x igual a 0. Y bueno, lo que hemos hecho aquí es simplemente definir esa restricción de igualdad, PG1 más PG2 menos 10 igual a 0. Entonces el problema de optimización puede ser escrito y ahora lo que vamos a utilizar es la famosa función de Lagrange para resolver el problema de optimización. Entonces la función de Lagrange es básicamente esta expresión que aparece aquí en la ecuación número 9. Y la ecuación número 9 lo que hace es que la sumatoria de los costos individuales de generación más la letra griega lambda, que está multiplicando a la potencia total menos la potencia despachada, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí es la sumatoria de los costos y aquí tenemos a lambda, multiplicando lo que es la función de igualdad, la restricción de igualdad, ¿ok? Entonces lo que hacemos es que simplemente decimos que tenemos 2 unidades de generación, por tanto hay 2 costos, y de este lado colocamos aquí adentro la restricción de igualdad. Próximo paso es que sustituimos las definiciones. Esta es la definición de los costos de generación de la unidad 1, el costo de generación de la unidad 2, y aquí tenemos lambda multiplicando esto, ¿ok? Entonces, paso necesario es que si nosotros queremos obtener el óptimo, entonces el óptimo va a ser, hay que aplicar esta condición necesaria de optimización. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es calcular las derivadas de la función de Lagrange en términos de las variables de control y de lambda. Lambda no lo hemos dicho, pero lambda es básicamente lo que recibe el nombre de costo incremental, ¿no? Entonces, lo que hacemos es sustituimos lambda, aplicamos, por ejemplo, aquí voy a calcular uno de los términos de la derivada. Y entonces básicamente lo que hacemos es calculamos la función de Lagrange, la derivada de la función de Lagrange contra la primera variable que es el despacho de generación 1. Entonces es muy sencillo, la derivada de esto es 0, la derivada de esto es 1, la derivada de esto es 2 PG1, la derivada de esto es 0, la derivada de esto es 0, la derivada de esto es 0 con referencia a PG1. Entonces el resultado es que 1 más 2 veces el despacho del generador 1 más los costos incrementales multiplicados por la generación 1, ¿ok? Entonces luego lo hacemos para las otras 2 variables, es decir, PG2 y lambda. Y tenemos un set de ecuaciones, aquí llegamos a un set de ecuaciones S, tenemos 3 ecuaciones y para que exista solución del problema óptimo tienen que estar igualadas a 0, ¿no? Entonces llegamos a un set de 3 ecuaciones donde podemos fácilmente resolver de la ecuación 1 sacamos el despacho de la unidad de generación 1, de la ecuación 2 sacamos el despacho de la unidad de generación número 2 y dejamos la ecuación de balance de potencia, es decir, potencia despachada igual a potencia consumida, ¿ok? Entonces, es fácil decir aquí que el despacho de 1 va a ser un medio del costo incremental menos 1 y el despacho del generador 2 es un cuarto de lambda menos un medio, ¿ok? Entonces, lo que hacemos ahora es aplicar simplemente matemática para obtener la solución de esas 3 ecuaciones. Una forma sencilla es que sumemos la ecuación 1 y 2. Y cuando sumamos la ecuación 1 y 2, PG1 más PG2 es igual a 10 megavatios, que es la carga total. Entonces lo que estoy haciendo es que cuando sumo PG1 y PG2, estoy sumando estas 2 ecuaciones. Nos quedaría un medio más un cuarto de lambda.
y nos quedaría de este lado menos un medio menos un octavo. Toda esta ecuación igualada a 10, porque recuérdense nuevamente que la suma de los dos despachos es igual a 10, ¿ok? Entonces es solamente matemática porque ya aquí tenemos una ecuación donde la única variable que queda es lambda, el costo incremental. Y entonces lo que hacemos es despejar de esa ecuación el costo incremental para que luego de varias operaciones matemáticas con fracciones, todos mis estudiantes son capaces de hacer eso, nos da que el costo incremental entonces serían 14.16 dólares por megavatio hora, ¿ok? Eso es lo que nosotros llamamos el costo incremental. Yo no voy a entrar en la teoría ahorita del significado, pero es básicamente lo que nos costaría generar un megavatio adicional, ¿ok? Entonces, lo otro que tenemos aquí es que sustituimos, bueno, esto es megavatio, esto no es megavatio hora, ¿ok? Esto hay que resolverlo aquí. Entonces, lo que me quedaría a mí, entonces, es calcular los despachos de las unidades de generación. Agarro el costo incremental y el costo incremental lo coloco dentro de la ecuación PG1 y PG2. Y entonces nos da resultado que la unidad de generación 1 tiene que producir 6.58 y la unidad 2 tiene que producir 4.61, ¿ok? Los estudiantes están invitados en casa a verificar estos números. Simplemente lo que tienen que hacer es sumar ellos dos y nos debería dar los 10 y eso nos da entonces la solución, ¿ok? Aquí sí está correctamente escrito. Solución de este problema. Un despacho de 6.58 megavatios para la unidad 1, 3.41 megavatios para la unidad 2 con un costo incremental de 14.16 unidades monetarias por megavatio, ¿ok? Finalmente, el costo total de generación, lo que hacemos es calculamos el costo total de generación colocando los despachos que ya fueron calculados previamente y nos damos cuenta que la solución de este problema, el costo de operación va a ser, el costo de generación para este caso va a ser 76.99 unidades monetarias por hora, ¿ok? Eso lo que nos quiere decir es que usando este sistema y operando de manera específica para esta demanda de 10 megavatios, si operamos esto, el costo que nos va a incurrir las unidades de generación para esa operación va a ser 76.99 dólares por hora, ¿ok? Bueno, entonces esto ha sido, realmente esto ha sido todo por este video. En este video hemos resuelto el problema de despacho económico de 2 unidades de generación, donde no hay pérdidas de transmisión y donde se tiene solamente una restricción, y en este caso la restricción es la igualdad del balance de potencia. Los despachos, la suma de los despachos tienen que ser igual a la demanda total, ¿ok? Entonces, eso ha sido todo por este video. En el próximo video vamos a estar resolviendo este mismo problema desde otro enfoque. En ese caso vamos a estar utilizando alguna herramienta de modelación y simulación para resolver el mismo problema de despacho económico y presentarles la solución. Eso ha sido todo por este video. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.